Señalaba la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, en el panel sobre las vacunas y los tratamientos con los que la industria farmacéutica de innovación ha respondido de forma tan rápida y eficaz frente a la amenaza global más importante de salud pública que hemos enfrentado hasta hoy, de la fortaleza de la Cancillería mexicana para establecer acuerdos diplomáticos con los países e instituciones para gestionar la pandemia en México al margen del contexto geopolítico actual. Extrapolando su comentario, yo quiero reconocer la notable capacidad de la MIF en sus 71 años y de Cristóbal Thompson, su director ejecutivo desde hace 8, para establecer puentes de comunicación entre la industria, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y todos los actores que participan en el sector salud, al margen de la polarización eventual de los discursos y de las dinámicas de competencia en el mercado, poniendo en el centro de todos los esfuerzos a quienes nos deben convocar siempre, las personas, como pacientes, como familiares, como trabajadores de la salud. Yo soy Juana Ramírez, directora general del Grupo SOIM, una organización que desde hace 12 años lidera en México el movimiento de medicina consciente basado en el uso de la tecnología para la atención personalizada y los tratamientos individualizados para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas graves, a través de la gestión de un ecosistema que articula los esfuerzos de los diferentes actores necesarios para su atención, y de entre ellos ha sido para nosotros un honor trabajar de la mano de algunas de las más importantes compañías globales que hacen parte de la AMIF. Agradezco a la AMIF la invitación para poder moderar este panel que se llama Transformar la Medicina con Tecnología. En este panel hablaremos del aumento significativo de las inversiones que la industria biofarmacéutica ha hecho en una amplia gama de tecnologías digitales que abarcan áreas tan interesantes y clave como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciencia de datos para comprender mejor las enfermedades y los biomarcadores, lo que contribuye de manera significativa a mejorar la salud de las personas. La alianza entre salud y tecnología permite abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la industria de las ciencias biológicas y brindar capacidades de inteligencia artificial que puedan desbloquear nuevos conocimientos mientras trabajan para descubrir nuevas terapias y medicamentos. En este panel tengo 3 extraordinarios invitados y me encanta presentarlos. Carla Gómez, líder de biotecnologías, de tecnologías de la información para Boehringer en México, Centroamérica y el Caribe. Jeremy Song, VP Global de Transformación y Estrategia Digital en Novartis. Y Silvia Molero, líder internacional del proyecto Real World Data de Roche. Bienvenidos, Carla, Jeremy y Silvia. Y sin más, doy paso a las intervenciones de nuestros panelistas. Ellos tendrán 7 minutos para una presentación introductoria y luego daremos paso a nuestra conversación. Sin más, bienvenidos todos otra vez. Muchas gracias a la MIF y le cedo la palabra a Carla Gómez. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juana. Me presento, soy Carla Gómez y bueno, ahora les voy a compartir mi presentación. Bueno, hoy les vengo a exponer qué es lo que estamos haciendo en Boehringer Ingelheim. Ok, a ver, espero que ya ahí. Perfecto. Pues bueno, como les decía, hoy les vengo a exponer qué es lo que estamos haciendo en Boehringer o Quantum Computing. Y les voy a dar este contexto biofarmacéutico utilizando la computación cuántica. Esto combina la experiencia líder de Boehringer Ingelheim en el campo del desarrollo de fármacos con los excepcionales recursos que brinda la computación cuántica. En ese sentido, Boehringer Ingelheim está aumentando significativamente su inversión en una amplia gama de tecnologías innovadoras que abarcan áreas clave como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, data science, para comprender con todo esto mejor las enfermedades, sus generadores y biomarcadores. Es por esto que ha desarrollado un laboratorio de computación cuántica llamado Quantum Lab, esto situado en nuestro corporativo en Alemania. Este laboratorio ha generado alianzas que forman
una estrategia integral, pero de la cual tenemos que entender un poco más. Y para hablar de computación cuántica, debemos de tener en mente que no es algo nuevo. Sin embargo, en los últimos años ha tomado un gran auge. Ahora nos adentraremos a entender de la forma más simple posible un tema que es complejo por sí mismo, pero que nos ayudará a entender cómo es que podemos, con esta tecnología, traer nuevos avances que ayuden a nuestros pacientes. Todos hemos oído hablar en algún momento de quién es Newton y cómo es que estableció en algún momento la ley de la gravedad. La manzana, como recordamos, cayó del árbol, lo golpeó por la gravedad y esto es mecánica clásica. Y es en la misma mecánica clásica que la computación clásica, o la que conocemos todos, en la misma que estamos ahora conectados, es que está basada. Es un sistema binario, unos y ceros. Ahora bien, quantum computing es como si lo viéramos todo con una lupa. Vamos más allá, más de cerca, y nos vamos a estructuras más pequeñas dentro de la manzana, y nos vamos hasta el nivel de verlo con estructuras que son observables nada más con ciertos aparatos muy específicos, y que son los átomos. Pero incluso dentro de los átomos todavía la computación cuántica se va más allá, vamos hacia los electrones, hacia el núcleo. Y es ahí donde podemos darnos idea de el nivel al que está la computación cuántica. Ahora, si eso lo llevamos al mundo farmacéutico, la computación clásica y los modelos que conocemos de investigación y desarrollo, esto es lo que veríamos. Es un proceso en que, imaginemos que tenemos todos los datos y modelos necesarios para el desarrollo de fármacos. Entonces, es un proceso en que vamos a identificar ciertos objetivos con esa información y esa data, vamos a diseñar medicamentos, hacer un testing en diferentes organismos y finalmente tendríamos un nuevo producto. Esto, claro, simplificando un proceso que es bastante complejo, pero que en sí es un proceso secuencial. Esto sigue siendo como buscar una aguja en un pajar, moviendo cada pajita para poderlo encontrar esa aguja. Entonces, en este proceso secuencial también nos podríamos hacer uso de replicarlo en una computadora clásica para hacerlo de una manera más rápida, pero aún así tiene sus limitantes. Porque aunque los chips y los microchips de silicio que tenemos cada uno y que tenemos en las computadoras a las cuales estamos conectados, cada vez son más y más pequeños y también más y más poderosos, va a haber un momento en que la misma materia del chip nos va a limitar y que además ya no podrán ser más pequeños. Entonces, lo máximo que podremos alcanzar tal vez en 64 núcleos o en algunos lugares muy específicos 128 núcleos o hilos de procesamiento. Es decir, aún no llegan a ese nivel subatómico que la computación cuántica trabaja y que da la ventaja de hacer un análisis simultáneo de millones. Para esto, estamos viendo, por ejemplo, y les voy a poner el ejemplo de lo que conocemos todos. Tenemos el CPU, que conocemos todos los chips de un CPU, donde van haciendo de manera secuencial todos y cada uno de los procesos. Si quisiéramos buscar en ese pajar que poníamos en el ejemplo anterior, nuestro proceso secuencial duraría más de 400 años. Pero ahora bien, tenemos el QPU, que es el Quantum Processor Unit, o la unidad o procesador cuántico, el cual va a permitir hacer en paralelo la búsqueda en el pajar. Es decir, va y se va a meter con todas las líneas y va a empezar a escanear mucho más rápido el pajar. Entonces, en este escenario podemos ver la diferencia, porque es el acelere de poder encontrar una respuesta se puede hacer o se puede pasar a días. Esto es donde se puede acelerar o puede apoyar la computación cuántica, en acelerar el campo de investigación y desarrollo. Incluso, ya en la actualidad, estamos en un momento en que se ha generado o ya se generó un experimento que fue de la teoría a la realidad. Se pudo obtener un gemelo cuántico de la molécula de hidruro de litio al codificar en un chip cuántico a nivel subatómico los componentes, lo que da como resultado que se comporte como en la naturaleza. Esto es por el nivel de núcleo y electrones replicados gracias a la computación cuántica. Y esto nos puede dar o nos puede ayudar a reemplazar en el futuro los experimentos que tenemos en el laboratorio. Ahora bien, si se ha logrado hacer el cambio del comportamiento de moléculas,
naturales en el mundo digital, esto puede dar pie a replicar experimentos de laboratorio complejos de manera computacional. Como hemos visto, la computación cuántica tiene el potencial de replicar sistemas atómicos y resolver procesos mucho más complejos de lo que actualmente es posible, creando nuevas oportunidades para la innovación y terapias enfocadas a una gran variedad de enfermedades. Aún, claro está, presenta algunas limitantes, pero las barreras cada vez se van rompiendo más rápidamente. En Boehringer creemos que quantum computing o computación cuántica tiene el potencial de ayudar a mejorar y a ser un ente disruptivo en la industria farmacéutica. Este incremento en la capacidad de procesamiento abre todo un nuevo universo de posibilidades en muy distintas verticales y ámbitos de uso. Es el caso del manejo de datos cifrados, que requieren una amplia y rápida gestión en tiempo real, también en el desarrollo de la inteligencia artificial con algoritmos más potentes que trabajan con cantidades mucho mayores de datos, y esto para facilitar la toma de decisiones de la compañía y de los organismos públicos. En la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de los procesos actuales, esto por medio del descubrimiento de nuevas moléculas y medicamentos, y también incluso del descubrimiento del genoma humano mucho más rápido y preciso, nos daría la ventaja de conocer mejor los comportamientos celulares. Se busca que sea un disruptor en el proceso actual para identificar curas potenciales y además de la gran ambición que es reinventar el descubrimiento de medicamentos, reducir lo desconocido a través de la simulación de sistemas celulares, mejorar nuestra comprensión del cuerpo humano en un nivel molecular por modelado mecánico y dirigirnos a enfermedades actualmente incurables, es decir, poder imaginar dar respuesta a problemas sin resolver. Las nuevas tecnologías computacionales ya son una piedra angular en el diseño y desarrollo de nuevos medicamentos innovadores, lo que contribuye de manera significativa a mejorar la salud de los seres humanos y de los animales. Y pues bueno, con esto les doy un poquito de la visión de qué estamos haciendo, por dónde estamos yendo hacia la computación cuántica, y pues con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Silvia. Muy interesante. Ya hablaremos en la sección de preguntas y respuestas al respecto. Jeremy, te doy la bienvenida. Adelante, por favor. Yeah, I will share my computer momentarily. Don't worry. I'm just not seeing it. One sec. There we go. Presentation. Great. Today, I'd like to talk to you about a new era in life sciences. This is a journey that all pharmaceutical companies are undertaking. You just heard a fabulous presentation from Carla about Boehringer's efforts within quantum. I'd like to talk a little bit about Novartis's efforts, not just in quantum, but really broadly across everything that we do within life sciences, from research and development all the way through commercial and ultimately to how we touch the patient. Today is digital has become, we've arrived in the age of digital and data. And digital and data has given us a new opportunity to reimagine what medicine is and how we as pharmaceutical companies leverage data and technology to think about our jobs, to reimagine how we actually bring transformative drugs to patients, which is at the end of the day, the key purpose and mission that each of us have in the industry. Technology, and many years ago, or up until just recently, the pharmaceutical industry prided itself on really relying almost completely on science. And what we found is that while science will take us to new heights and to new levels, when we combine science with the power of technology and the power of data, that joining of those three tremendous tools can actually drive and accelerate the reimagination of medicine. What does this look like for, a company like Novartis? We treat roughly 800 million people worldwide. We touch the lives. 800 million people. It's an amazing number. We today spend over 100 million, this number is even probably low,
over $100 million in our data and technology efforts. And in fact, actually, almost all of our efforts, again, are no longer divided between science and technology and data. They're all combined in terms of our effort, again, to sort of realize how we practice and bring forward drugs. And we have today, in a company of 120,000 people and 6,000 researchers, we now have over 1,500 people dedicated specifically to supporting technology, data, and digital, and driving that transformative change across our businesses. This is a global community, very much, and we're very excited. We have deep, deep expertise in our country presence in Mexico in particular. The effort within Novartis, though, is not just about our patients or the people within Novartis. It's really about creating a community, an ecosystem of partners, because as much as we have tremendous talent within the four walls of Novartis, there's also tremendous talent in the communities in which we live and reside and work. And so we reach out knowing that our efforts, when we could take 1 + 1, we could actually equal 3. And so we started our journey 3 years ago by partnering with some leading technology companies, both big and small. In 2019, we partnered with Microsoft as an example to be a pillar of our data science and AI innovation lab, which now drives many, many promising technologies innovations across the industry. We equally partnered with Amazon around driving operational changes in manufacturing, in our commercial organization, in supply chain, and in many other areas. And in other examples, we've partnered with companies like Tencent, for example, in China, rethinking how can we leverage technology and AI and machine learning to reimagine that patient experience, trying to reduce the burden on the patients who are suffering from cardiovascular disease, as an example. But it's not just big companies, it's also small companies, startup companies, mid-stage companies. And in fact, I'm an entrepreneur, and that's how I actually came to Novartis, because what Novartis realized and what the industry is realizing is that it is really about a partnership between us and the technology and data community. But that doesn't just happen by having, again, expert people, by having phenomenal partnerships. It happens by putting in place key platforms, and for that matter, creating a community within Novartis itself. Those 1,500 people that I referenced before, we need to touch the 120,000 people across Novartis. And how do we do that? We created, for example, the Biome. The Biome is a community of like-minded individuals who are all focused singularly on driving transformative change. And by helping enable the efforts within our business units to think differently about how we practice our day-to-day jobs. What can we do a little bit differently? What might we do even radically differently? Again, to drive better, faster, and cheaper, to drive that change in meaningful ways. And so today, I want to thank you. I'm excited to go into much more detail in the question and answer. But if I leave you with one point, it's about purpose. We have a purpose to reimagine medicine. It's about the people who are part of our organization. It's about the partnerships that we have, and it's about the community that we build. And at the end of the day, it's about each and every one of you, and I encourage you and ask you to reach out to us and contribute in whatever way that you can. So thank you. And I will now stop sharing. Jeremy. Y para terminar esta primera parte de introducciones, le doy la bienvenida nuevamente a Silvia Moreno de Roche. Adelante, Silvia. Gracias por la invitación. Voy a compartir en mi pantalla. Ok.
Bueno, estoy muy contenta de estar aquí y de compartir con todos los invitados sobre este tema que realmente es muy importante y son lecciones que hemos tenido producto de la pandemia. Transformar la medicina con tecnología es algo que podemos decir que o pensábamos que era el futuro, sin embargo, es que está ya acá y es nuestro presente. De esto, para comenzar a hablar de esto, es importante tomar en cuenta que todo está relacionado con datos. Esta transformación en los ecosistemas de salud y esta transformación que vemos en la forma en que podemos abordar a los pacientes y dar atención de salud está netamente relacionada al incremento de datos que ha venido ocurriendo con la incorporación de tecnologías o de la digitalización que se ha dado en muchas áreas. Como podrán ver acá, podemos ver cómo incrementa en esta gráfica el número de datos que se generan y cómo esperamos que sigan incrementando en el transcurso de los años los datos que podemos obtener para análisis y proveer entonces esta mejor comprensión de las enfermedades. ¿De dónde vienen esos datos? Datos provienen de estudios clínicos que se han realizado de alta calidad, pero también de expedientes electrónicos, de registros, de diferentes modelos, tanto in vitro como experimentales, que permiten obtener datos o biomarcadores relacionados a diferentes enfermedades y también imágenes que nos han permitido comprender mejor o un poco más en relación a algunas patologías. Adicionalmente, en el tema de generación de datos, también tenemos disponibles dispositivos que actualmente son utilizados por los pacientes que permiten recolectar esta información en relación a lo que ocurre en el transcurso de su enfermedad, pero también de individuos sanos que están recolectando información y que nos permite entender qué ocurre con estilos de vida que han sido adoptados. ¿Qué ocurre con toda esta información? Es un volumen demasiado grande y eso no puede ser analizado de forma correcta utilizando las tecnologías convencionales y eso nos hace migrar entonces al área del Big Data. Al utilizar este concepto es importante conocer que alguna de esta información que he mencionado está de forma estructurada, que es fácil de analizar, pero utilizando herramientas apropiadas, pero otra viene de una manera no estructurada que requiere ser vista de otra manera para poder obtener valor de ella. ¿Qué valor necesitamos? De esta información que viene de la vida real, básicamente nos permite apuntar a transformar la medicina en diferentes ángulos. Uno de ellos fundamentalmente está relacionado a identificar nuevos targets o nuevas áreas en las cuales nuevos medicamentos desde un punto de vista molecular o identificar nuevas asociaciones causales que nos permitan que la investigación y desarrollo de nuevas moléculas pueda ser mucho más eficiente, de modo que los tiempos que se utilicen para este tipo de investigación se acorten y podamos tener soluciones mucho más rápidas para los pacientes. Por supuesto, el uso de toda esta información ayudará a generar diferentes conceptos a la hora de la toma de decisiones, poder basarnos más en una medicina personalizada al identificar el tratamiento correcto para el paciente correcto y generar más valor, no solamente hablar de volumen de pacientes tratados, sino del valor en hecho de cambiar y de transformar la vida de los pacientes. Comprender y optimizar guías de tratamientos, identificar qué ocurre en sus poblaciones que posiblemente no hemos detectado como diferentes blancos de tratamiento o que pueden beneficiarse de un modelo de atención diferente. Y por supuesto, pues el uso de toda esta información nos ayudará a comprender de maneras tempranas cuáles son los efectos de algunos medicamentos a largo plazo. Con esto en mente, en Roche hemos trabajado para fortalecer y enriquecer todo lo que tiene que ver con obtener estos datos significativos y a escala, es decir, poder dentro del ecosistema de salud, poder capturarlos, no solamente los que vienen de nuestros estudios clínicos, sino también de aquellos que son generados en el mundo real, para que a través de la aplicación de analítica avanzada podamos entonces, como mencioné, ser un poco más eficientes a la hora de poder implementar tecnologías para nuestros modelos de investigación y desarrollo. Y por supuesto, como mencioné, ayudar en esa medicina personalizada, identificar al paciente correcto
y ofrecer mejor acceso. Para ello, conocer moléculas, biomarcadores, toda la información que ocurre desde que una enfermedad se inicia, cómo se desarrolla, cuáles son los parámetros que están cambiando dentro del individuo y su análisis a través de esta analítica avanzada, pues permitirá entonces cambiar o transformar la medicina como la conocemos. ¿Cómo llegar a eso desde el punto de vista de Roche? Estamos convencidos de que la manera de hacerlo es a través de combinar las experiencias de diferentes áreas y la tecnología. Entonces viene a formar la base para ello. Implementar analítica avanzada implica tener tecnología e infraestructura para ellos, contar con personal experto, científicos de datos, epidemiólogos, estadísticos, que puedan analizar y manejar esta información y generar esos algoritmos predictivos o modelos que nos permitan entonces utilizar toda esta ciencia de computación en pro y en beneficio de los pacientes. Adicionalmente, nosotros somos expertos en el área de investigación y desarrollo y tenemos también departamentos que ayudan en la tecnología, pero solos no lo podremos alcanzar como un beneficio contundente para el ecosistema de salud. Por lo tanto, es importante que estos tres áreas de científicos de datos, analítica avanzada, se establezca a través de alianzas que puedan beneficiar a los pacientes. En estas alianzas, que es clave en este camino, pudiese mencionarte algunas de las que ya son conocidas. Tenemos programas en los cuales hay conjuntos de datos que se han recolectado y diferentes científicos están trabajando con ellos para explorar mejores formas entonces de identificar estas áreas de desarrollo o identificar correctamente al paciente. Hemos estado trabajando también en apoyar la digitalización de los países. Hemos establecido partnerships con compañías que han estado evaluando componentes biomarcadores en relación a los pacientes para identificar exactamente qué se requiere, y recientemente con otras compañías como Genesis Healthcare, que se dedican inicialmente a la inteligencia artificial, estamos trabajando en conjunto para poder aportar todos estos avances en la medicina, siendo para nosotros clave, como te mencionaba, el trabajo cooperativo y las alianzas en diferentes grupos con un propósito común. Gracias por la oportunidad de compartir aquí. Déjame entonces parar de compartir mi pantalla para pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias, Carla, Silvia, Jeremy. Sin duda, un mundo apasionante y por demás emocionante de todas las cosas que podemos esperar en el futuro a través de esta conjunción de tecnología y de ciencia. Y quiero empezar las preguntas con Silvia. Hasta ahora solo habíamos oído de sistemas cuánticos, de empresas de tecnología como IBM. Así que es emocionante saber de la participación de la industria farmacéutica en este tema. Silvia, dado que la computación cuántica hoy todavía no está disponible de manera ampliamente adoptada, ¿cómo con esta plataforma anticipan ustedes impactar a la población fuera de los laboratorios? Creo que más bien te referías a lo mejor a mí, ¿no, Juana? A Carla. Sorry, sí, tienes razón. Sí, pues bueno, yendo hacia tu pregunta, realmente nosotros estamos yendo, como lo comentaba en la presentación, hacia las áreas de investigación y desarrollo, precisamente para que al acelerar todos los procesos de investigación y desarrollo podamos tener, como lo hemos visto, digamos, en el último año con las vacunas que se aceleraron de una manera impresionante el desarrollo de una vacuna, podamos tener igualmente algunas soluciones a enfermedades o a nuevos medicamentos que puedan realmente ayudar al paciente final. Entonces, realmente ese es el enfoque que le estamos dando de resolución o de facilitar y disruptir en ese ámbito en específico con la computación cuántica. Gracias, Carla, y perdón por la confusión. Voy con Jeremy. Jeremy, tú afirmaste acertadamente al inicio de tu intervención que estamos en un verdadero punto de inflexión de la medicina en esta unión con la tecnología. ¿Dónde ven desde Novartis una colaboración con los ecosistemas de emprendedores de tecnologías de la información?
y cómo dinamizar estas posibles colaboraciones con la industria farmacéutica. It's a great question, and it's a really hard question because we're working with the technology community, with the medical community, and almost everything that we do. Let's start. I'll give you two examples. Let's start with where we're interfacing with physicians and, with patients. I alluded to an example in China where we're trying to understand cardiovascular disease. And one thing that we realized is, first of all, cardiovascular disease, heart failure, it's a chronic disease. It develops over many years. People have to live with that condition for many years. Oftentimes people aren't fully aware of what their treatment choices are. And so one thing that we want to do is we want to help educate. We want to help educate patients. We want to help educate their families. We want to help educate even the physicians in the community to make sure that they're being thoughtful about all the different choices. We also want to, help them access care. One of the things that we know is that not enough people are diagnosed, not enough people know what their even treatment options are or where to go. And so again, some of the things that we're doing there is trying to help reduce some of the burdens associated with what we call access. Simply, if we could address access and reduce some of those challenges, and you may be familiar with the term social determinants of health. If we could address those things that intervene and interfere with people being able to live their life or get treatment, we'll achieve tremendous things. And so we do a lot at that intersection. On the other side, we also work very much with hospitals and health systems to think about, let's say, digital biomarkers. So how do we even understand sort of progression of disease? This is where we could use quantum computing, we could use just regular machine learning. But in many areas, we don't have well clarified biomarkers for when should you be diagnosed. So in NASH, which is kidney disease, we want to catch people not when it's too late and it'll be difficult to treat you, but we want to catch you early. In Alzheimer's, which is not a space that we're in today, but in a space that many people have been challenged, we want to understand, how do we identify you in the early stages and how do we prevent your progression? And so we want to understand, again, are there better biomarkers that are more objective, but don't require a lot of intervention to be able to identify, again, people who are potentially suffering from that disease or progressing to serious stages. So there's so many places I could spend time on, but hopefully those are two good examples. Sin duda excitante lo que viene. Muchas gracias, Jeremy. Ahora sí, Silvia, voy contigo. La revolución digital en la industria farmacéutica no solo permitirá desarrollar terapias más rápido, nos lo acaban de demostrar muchos de ustedes, las compañías farmacéuticas, con la rápida respuesta, lo decía al comienzo, de vacunas y medicamentos en esta pandemia, sino que también esta revolución digital implicará un cambio en la manera en que el paciente atiende y entiende su salud, porque tendrá el poder de tener sus datos. ¿Cómo crees, Silvia, que esto beneficiará a las personas? ¿Cómo transformará el ejercicio de la medicina en el futuro? Sí, fíjate, creo que hay un punto clave acá y es en ese poder conocer los datos y el poder que tienen los datos para transformar la salud y lo que estamos haciendo. Yo pienso que uno de los grandes beneficios que va a tener a los pacientes o que va acompañado de este proceso es que debe haber un proceso de educación muy fuerte para poder entender todos estos avances que se están dando y cómo ellos van a estar disponibles. Para los pacientes también poder tener esta información o poder usar su información y contribuir
contribuir a ellos directamente de alguna manera para que esto se dé, va a tener un beneficio importante en cambiar lo que hoy conocemos, en el sentido de esa expectativa que se tiene de algunas enfermedades que actualmente no se sabe por qué ocurran. Al futuro tal vez podremos saber cuáles son los factores que están asociados y que los individuos deban cambiar para prevenir o evitar estas condiciones, y adicionalmente pues estar mejor preparados para utilizar esta tecnología en su favor. Déjame quedarme contigo para hacerle una pregunta a los tres. Hace un par de meses, en un panel también de tecnología, al que invitamos a dos secretarias de salud de dos estados del país, Tamaulipas y Quintana Roo, y era un contexto también tecnológico. Entonces, estaban todos muy entusiasmados por preguntarles a las secretarias cómo le habían hecho en temas de telemedicina, de expediente clínico, de receta electrónica durante la pandemia. Y la respuesta de las dos secretarias fue aterradora. Una muy honesta dijo, pues nos agarró en pañales, ¿no? Hablar de conexión entre los hospitales es imposible, no existe. Hablar de prescripción electrónica tampoco, ¿no? El 80 o más % de los consultorios médicos en el sector público no tienen una computadora. Y además hay una resistencia de un grupo importante de los trabajadores de salud para el uso de nuevas tecnologías. Entonces, evidentemente, toda transformación también es una transformación cultural y de infraestructura. En ese sentido, y para los tres, ¿qué cambios culturales, qué cambios políticos tiene que hacer la industria, los gobiernos y los pacientes para hacer que esto sea una realidad, para que la penetración masiva de la tecnología en beneficio de las personas sea una realidad? Regreso contigo, Silvia. Sí, fíjate, tal cual lo que describes ha pasado en muchos lugares. Hablar de telemedicina parecía como muy futurista y nos vimos obligados a implementarla de forma muy rápida para poder abordar lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Yo lo veo como muy positivo, para serte muy sincera, de la implementación de estas tecnologías que nos permiten esa conexión, pero necesitan un cambio cultural y también un cambio de base en el sistema. Cuando hablamos de que estas tecnologías puedan ser efectivas y van a generar datos que podemos utilizar también para análisis, necesitamos estar seguros de tener las regulaciones para que esto se dé en la manera segura y la privacidad de datos esté presente. Lo segundo es que debe existir un tema que es muy conocido en el área, que es la interoperabilidad entre algunas plataformas, de modo que puedan simplificar la captura de datos a través de los pacientes, es decir, sistemas que ya tienes en expedientes electrónicos. No tienes que volver a repetir el uso o entrada de datos en otros sistemas, sino conectarlos entre ellos para que puedas fácilmente adquirir o utilizar esa información. Y adicionalmente sí, hay un cambio de mentalidad, pero que requiere conocer, no es una negativa adoptar la tecnología. Creo que es que se debe entender los beneficios de ella, realmente todo lo que vamos a ganar a implementarla, todo lo que podemos obtener para eliminar esas barreras que parecieran estar existiendo. Y por supuesto la parte de entrenamiento y educación de cómo usarla. De este momento podemos decir que fue como muy atropellado. Empezamos a probar por ensayo y error, lo cual no está mal, porque ha dado beneficios, pero muchas veces esto requiere de una forma rápida algunos conceptos para familiarizar a las personas, conocer sus beneficios y evidentemente empezar a hacer su adopción. Adicionalmente, que estas tecnologías deben ser fáciles de uso para los usuarios finales, para poder adoptarlas de una manera sencilla. Pero creo que el beneficio supera cualquier dificultad que se pueda presentar en su implementación. De acuerdo contigo. Jeremy. Yeah, while I completely understand some of the concerns that were raised, I have to be honest, I see tremendous opportunity. As difficult as the last year has been for the world, what it has shown us is it's given us a blueprint for how communities could come together, how we can achieve timeframes that have not been achieved ever. We took a drug development process that typically takes 10 to 15 years, and we collapsed that and we accelerated that into less than a year. We brought to market not one vaccine, but many vaccines
We have been able to drive, hopefully, adoption in many countries, and I know it's slower in certain countries and faster in other countries, but hundreds of millions of people are being treated worldwide at a speed and a rate that was unforeseen in the past. Communities of competitors getting together in the pharmaceutical industry, sharing information and learnings, healthcare systems sharing data in open source platforms so that we could quickly and readily identify, use real world evidence and be able to identify safety concerns, efficacy benefits, comparative effectiveness. The opportunity that it's in a terrible 12 months, a tragic 12 months, but there is a silver lining. And if we could take the blueprint that we have, it's amazing. I want to say one last thing, and just to give you an example of the power of change. The other day I met a company, and they have a small app. It's an app that sits on your phone. And that app, basically, when you go to the doctor or you're on the phone talking to the doctor, you just have the app listening. And as it's listening, it's transcribing the entire communication. And it's then, so it's saving that into a written form, and then it's then transforming that into information and insights. So it now creates a to-do list. It breaks out the information about the medicine. It tells you and connects you to when you need to go and revisit the doctor. It effectively becomes your electronic medical record, your personal healthcare record. In one little tiny app, this app has the potential to reimagine, right, all those challenges that those ministers were talking about. The lack of electronic medical record or digitization happening in the hospital, you don't need, of course we need that, but you may not need that because we could replace that with this app. The ability to engage patients and help patients and their loved ones in those moments, you now have that. So sometimes there are inflection points, whether they're tragedies like we're experiencing or whether they're technologies. These are amazing times. We just have to find those inflection points. And so keep at it, get excited and embrace it. And we're all going to be living in a better world tomorrow. Creo que ustedes están recibiendo toda la energía y el entusiasmo que mis panelistas tienen hoy de lo que definitivamente nos va a entregar la tecnología. Carla, cierro contigo. Igual para complementar, porque digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen tanto Silvia como Jeremy, a pesar del último año que ha sido una situación que no esperábamos, creo que nadie vivir y tan compleja, se abrió también dentro del área de tecnología una lucecita, un área en el que creo que todos los que vivimos en este mundo entendimos también los beneficios que tiene la tecnología. Entendimos que incluso a niveles personales nos puede acercar al otro. Entonces ahora si eso lo extrapolamos a realmente crear una disrupción y un cambio, digamos, en todos los niveles, en la industria, como lo decías, en el gobierno, en los pacientes, creo que también como pacientes y como usuarios en algún momento, digamos, de medicamentos, lo que podemos también es exigir. O sea, como pacientes creo que también podemos empezar a exigir que las cosas se empiecen a mover. Definitivamente la industria, como lo hemos visto incluso en la exposición de mis colegas, está moviéndose hacia allá. Ahora también falta que, como pasó con las panelistas que tuviste hace un tiempo, Juana, es que también el gobierno empiece también a subirse en este mismo tren y entonces con todas estas tres aristas podamos realmente cambiar lo que está sucediendo actualmente y movernos hacia un mejor futuro. Y me quedo con tu frase de movernos, Carla, hacia un mejor futuro. Y les voy a invitar a que hagamos un viaje a los tres panelistas. Entonces, el viaje al pasado es porque más o menos todos somos de la misma época. Jeremy, tú un poco más atrás, pero no pasa nada. Y recordarán que todos cuando éramos niños veíamos las caricaturas, ¿no?, de los supersónicos y veíamos sus telellamadas y todo esto hacía parte del mundo de la fantasía. Y más adelante empezamos a ver en Hollywood las películas que tenían que ver con las pandemias y las destrucciones globales. Y todo esto que estamos viviendo en los últimos 12 meses como que nos lleva y nos trae en esas ideas. Y
Y después de ir al pasado, quiero pedirles que nos vayamos 10 años para adelante. Y en 10 años, ustedes que están tocando el futuro todos los días desde sus trincheras, ¿cómo se imaginan el éxito digital de la industria farmacéutica? Arranco contigo, Carla. Pues es una excelente pregunta, Juana, y la verdad creo que el cielo es el límite. Digo, en el último año lo hemos visto, nos hemos sorprendido con la velocidad que hemos podido desarrollar en estas vacunas. Imagínate en 10 años, utilizando computación cuántica, de lo que hablaba, siendo compañías data-driven, como lo decía Silvia, explotando machine learning, blockchain, IoT, realidad virtual, llamemos, digamos, todas las tendencias de tecnología que tengamos y las que no nos imaginamos. Podemos esperar también mucho en el campo de nanotecnologías, de modelos de desarrollo de fármacos, de manejos de identidades clínicas. Como decía, el cielo es el límite. Y ahora además, ciencia y tecnología juntas, bueno, creo que es la pareja más explosiva. Entonces, creo que viene un futuro que es incluso difícil hasta de predecir para 10 años. Incluso creo que tenemos que empezar a hacer, digamos, tiempos mucho más cortos, porque tan solo recordemos 10 años atrás lo que había de tecnología, sentémonos ahora, ¿alguien se lo imaginaba que íbamos a estar en estos momentos y con todo lo que vamos a tener? Creo que es difícil que alguien lo viera hace 10 años totalmente, pero digo, podemos esperarnos cualquier cosa. Todos soñamos el zapato telefónico del Superagente 86, así que hoy tenemos mucho más que esto. Jeremy, ¿cómo nos ves en 10 años? Look, I continue to remain optimistic. I think in the last, 3 to 5 years, what we've seen is that we're not only making significant improvements in the quality of the drugs to improve outcomes, but we're actually, in many cases, actually curing disease. And I think we're going to see many, many more situations where we've been able to effectively not just treat, but actually cure patients of their particular disease. I think equally important is that we're going to be able to do that at a cost and at a time frame where we don't have to wait 10 years, where we can now do that in 3 years, 5 years, 7 years, not the 10 to 15 years I alluded to before. And if we can do that, again, just that, even if it's just a 20% or 30% improvement, that's amazing, because that speed and agility is going to drive tremendous value. And then the last piece in terms of patients and some of the questions you just had around the experience and access to healthcare, I think we're going to see a dramatic change in terms of how healthcare is experienced. Technology can improve how we engage with the healthcare system. And if we can make healthcare more accessible, and for that matter, I don't want to say fun, but just more passive or easier to do, easier to engage, easier to learn, easier to live. We will live to its fulfillment. And I think, again, we're tackling those challenges in many, many meaningful ways, whether it's through telemedicine or home delivery of drugs, or AI that's helping us with reminders to take your drug, smile, eat right. All these small little things, they're going to add up. And so I'm excited for the next 10 years. Absolutamente. Silvia. Sí, yo me uno a los comentarios de Carla y Jeremy. Realmente es difícil predecir todo lo que va a ocurrir en 10 años, pero vamos a ver cambios significativos en 2 o 3. Creo que parte de lo que comentaban ahorita va a ser importante, y enfermedades que de momento no tienen cura, probablemente encontraremos curas para ellos, una mejor atención para el paciente, una mejor experiencia para los pacientes dentro del sistema de salud, y utilizar toda esta tecnología nos va a ayudar para alcanzar eso. Creo que es parte de lo que viene, de lo que está allí, y creo que de lo que ya llegó, pero que seguirá evolucionando en los siguientes años. De acuerdo con ustedes. Y no puedo dejar de comentar, y me van a entender, este panel en el que hay 3 mujeres y un hombre para hablar de tecnología, de ciencia, porque justamente ha sido la industria farmacéutica uno de los líderes globales en la equidad de género. Y mientras que en casi todas las áreas tenemos que hablar de la urgente necesidad de incrementar la participación de las mujeres,
en las ciencias STEM, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, en la ciencia, definitivamente ha sido la industria farmacéutica una de las mayores abanderadas en el mundo y también en México, y una clara muestra de esto la hacen Roche, Boehringer y Novartis, que si bien hoy nos acompaña Jeremy, déjame decirte, Jeremy, que Fernando Cruz, presidente de Novartis en México, es uno de los mejores feministas que conozco, así que un agradecimiento honesto y con el corazón por este esfuerzo que hacemos en materia de equidades de la industria farmacéutica. Por favor, nos quedan 2 minutos, pero quisiera pedirles una palabra que concluya con esperanza, como decía Jeremy hace un minuto, con optimismo. ¿Qué esperar de la tecnología digital en este matrimonio perfecto con la industria farmacéutica? Silvia, arranco contigo. Un mejor futuro para todos los pacientes y para todos nosotros. Fantástico. Carla. Salud y beneficios para todos. De acuerdo contigo. Jeremy. All about partnerships. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a la AMIF por darnos la oportunidad de platicar en este panel tan interesante. Muchas felicidades por sus 71 años y yo muy honrada, Silvia, Carla, Jeremy, de platicar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.